Continuamos hoy domingo en Oro Noticias y hoy en Colombia, 9 de febrero, se celebra una de las tantas fechas clásicas del periodista. Y decimos que para quienes nos consideramos de la vieja guardia, claro está que mi invitado es mucho más, pues la del 9 de febrero es la que nosotros reconocemos. Hay una en octubre, está la del 4 de agosto, que parte de la ley 1016, que en el 2006 ni siquiera el propio presidente de la República, en ese entonces Álvaro Uribe, la sancionó, sino fue la entonces presidenta del Congreso, Claudia Blum, hoy ministra de Relaciones Exteriores. Nos acompaña en el estudio uno de los maestros y veteranos del periodismo, el periodismo autóctono, el periodismo criollo, el periodismo puro. Hablamos de Abelardo Navarro Ríos, 83 años de edad, más de medio siglo dedicado al ejercicio de esta profesión en las diferentes etapas de los medios de comunicación, en prensa, en los diarios locales, igualmente en la radio y alguna que otra ocasión en la televisión. Pepo, bienvenido hoy a protagonista de Oro Noticias. Mi estimado Carlos Julio Castellano Rincón, gracias. Muchísimas gracias, en verdad, se lo digo por esta amable invitación, porque en el caso particular, esto es una inyección de vida. Usted no sabe lo importante y la importancia que tiene este tipo de entrevistas con personas que como yo, pues lo único que he hecho es ante el micrófono, y cuando la tecnología no nos atropellaba como ahora, sí, escribíamos en la vieja máquina, en la Remington, sí, tanto en el Vanguardia como en el Frente. Sí. Yo fui corresponsal también del diario, corresponsal deportivo del diario La República y de la revista Deporte Gráfico, sí, que a usted le consta, sí, es la más importante, tal vez, revista deportiva que se ha impreso en Colombia. Sus inicios fueron en la década de los 60, cuando llega Vanguardia Liberal como corrector de pruebas. Casi los buenos periodistas, este es el primer ejercicio. Comenzar a corregir las galeras en ese entonces, que eran las tiras que salían, porque era sistema caliente, y desde luego dar el paso para entrar a formar parte de las salas de redacción. Y ese fue su inicio, si no estoy mal, Abelardo. Correcto, sí, cómo no. Yo era tipógrafo en esa época. Hubo un concurso, entonces yo me presenté, y entre otros Jesús Ramiro Castellano Bueno, sí, que Dios lo tenga en su santo seno, cuñado de don Roberto Franco García. Sí, jefe de talleres. Jefe de talleres de Vanguardia. Y también estaba este muchacho Medina, ¿cómo es? Jesús Medina Sosa. Jesús Medina Sosa, él tiene un apodo, no me acuerdo. Sí. Bueno, Jesús Medina Sosa, pensionado también en la oficina de prensa de la Cámara de Representantes. Bueno, nos fue bien a los tres, y yo, bendito Dios, logré pensionarme, porque qué tal a esta hora de la vida sin pensión. Ese es un tema que vamos a tocar más adelante, porque precisamente la última ley, la que hay actualmente en el país, porque recordemos que la ley 51 del 75 la declararon inexequible tras un fallo del entonces magistrado Carlos Gaviria, que en paz descanse, un fallo en donde las agremiaciones no pudieron realmente estar al tanto para poder dar una pelea y que realmente se recuperara el estatus y la dignidad. Para usted, 9 de febrero, 4 de agosto, octubre, ¿cuál es la fecha que identifica, si es que se puede llamar celebración del Día del Periodista en Colombia? No, la clásica y la única y la verdadera es la del 9 de febrero. Lo demás es ahí, un acomodo de cada cual que busca sacar provecho de esta profesión tan noble como es el periodismo. Tengo una pregunta para usted, Carlos Julio, para todo el mundo. Quiero que alguien algún día, cuando me los encuentre en la calle, me diga: Abelardo, usted dijo que estaba equivocado o estaba en lo cierto. El periodismo que se ejerce actualmente en Colombia es el que conviene, porque infortunadamente el periodismo cada cual se acomoda, no hay ética, y lo decía a voz en cuello una persona que acaba de fallecer como Javier Darío Restrepo, que era profesor. El padre de la ética. El padre de la ética. Él decía: quien pregone ser periodista debe primero que todo usar el lenguaje de una manera correcta, porque, y se preguntaba él,
¿Qué tal que usted quiera ser directivo o participar de la asociación de médicos o de músicos o de futbolistas, cuando usted no tiene ni idea de esa profesión? Y en cambio, infortunadamente, en las agremiaciones de periodistas hay gente que ni es locutor, ni es periodista, ni una cosa ni la otra, incluso son directivos. Y aparecen siendo disque periodistas. Sí, para ser periodista se tiene que tener un comportamiento integral. Y en ese comportamiento integral del que se diga ser periodista debe, por sobre todo, ser solidario y tener sensibilidad. Valores, además, morales. Se señala, porque hoy en día también hay que reconocer, Abelardo, que el que tiene plata es el que llega a los medios a pagar para poner las condiciones. Lo que no sucedía cuando teníamos nosotros la Ley 51 de 1975, que fue la que expidió la tarjeta profesional y que identificaba realmente a los periodistas. Hoy esa ley fue declarada inexequible, como lo decíamos al comienzo de esta entrevista, y está la Ley 1016 del 2006, en donde se pregona que básicamente habla por la seguridad social del periodista y para garantizar su acceso al trabajo. Esas dos cosas no se cumplen. Ahora, yo no sé por qué. Sí, exacto, Carlos Julio. Pero yo no sé, ¿será que uno a medida que pasan los años se vuelve más complicado, dirán algunos? Pero es que hay que exigir. Vea, yo no concibo que ante un micrófono se sea simplemente informador. Se debe tener la capacidad suficiente no solamente para informar, sino para investigar, para exigir, para tener más responsabilidad, para comprometer. Sí. Comprometer al funcionario, porque, oye, que tal cosa, sí, pero ¿y qué? No, hay que ir más allá. Hay que enfrentar, sí, pero para enfrentar a quien se está señalando hay que tener argumentos. Si no se tienen argumentos, no hay manera de hacer absolutamente nada. Abelardo, a nosotros se nos consideraba una profesión de alto riesgo. Hoy desapareció, precisamente cuando el entonces presidente Álvaro Uribe bajaron. Y eso impidió que muchos periodistas hoy no gocen de una pensión, porque eso permitía que el periodista, inclusive a los 50 años, pudiera acceder a su pensión porque tenía un régimen especial. Triste y lamentablemente, como le decimos, está la Ley 1016, pero usted se ha encargado de abanderar campañas, como se dice, ser la voz de esos colegas que hoy se mantienen en el anonimato, pero en condiciones realmente deplorables, cuando le sirvieron a una sociedad, le sirvieron a una comunidad y fueron fieles apóstoles de esa vocación periodística, y hoy están relegados, rezagados, desatendidos por el Estado. Ahora, no quiero dar nombres para evitarme, ¿no? De pronto... Susceptibilidad. Entonces, pero son varios los colegas, los amigos, la gente que trabajó, que hizo, que se labró una profesión y que tuvo su éxito en la época y que hoy, por una u otra razón, están atravesando una difícil situación. Sí. Ellos, yo decía, no están pidiendo comida, sí, no están pidiendo dinero, están pidiendo solo afecto, solidaridad. Sí. Alguien dijo en alguna ocasión, quien no aplica la solidaridad le está debiendo a su existencia, y eso es válido. Y yo le complemento, ¿dónde están las agremiaciones periodísticas? No vamos a hablar de fondo de ellas, pero las entidades periodísticas están para eso. Gremial, realmente es el acompañamiento del colega en esos trances difíciles. Oiga, ni una sola llamada telefónica han hecho a esos amigos, muchísimo menos una visita personal. Entonces, ¿para qué? Si esas entidades deben o tienen es que respaldar de una u otra manera a la persona en su momento en que lo necesitan. Además, no hablemos tanto de la agremiación, sino en la parte espiritual. Quienes tenemos pues una profesión como en el caso nuestra católica, pues además es visitar los enfermos, ¿cierto? Darle la mano al caído, ayudarlo a levantar.
y realmente uno le da tristeza cuando hoy los colegas se van, parten hacia la eternidad, realmente sus familias solas. Somos muy pocos realmente los que hemos tenido la posibilidad de acompañar cuando llega este momento muy crítico. Abelardo, usted pues se ha empeñado en que se haga ese tipo, no tanto de un reconocimiento, pero como usted lo señala, que puedan acordarse para llegar a esa visita, que esa visita reconforta, esa visita alegra, esa visita reanima, ¿cierto? Correcto, correcto. Vea, usted debe recordar una cita de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: no son muertos los que yacen en su tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y eso es lo que hay por cantidad. Usted se distinguió por un programa, yo de niño lo escuchaba, calle arriba y calle abajo. La voz de los que no tienen o no han tenido voz. Usted llegaba, usted fue de los primeros en ejercer, diría que el padre del periodismo público, porque era la voz de toda esa gente de las comunidades que llegaba con la denuncia y usted mediaba ante la dependencia y ante los funcionarios. Uno de los programas insignes, íconos, no solamente de la radio en Santander, sino en el país, Pepo. Correcto. Eso me produjo la satisfacción de recibir reconocimientos, reconocimientos no económicos, porque pues nunca los he recibido, pero sí, por ejemplo, una carta del doctor Carlos Jardín Alule, en donde decía que él como santandereano, le tengo la carta. ¿Y no le llegó un chequecito con la carta del doctor Jardín? No. Ni para un tinto. Le decía que él como santandereano y como empresario, orgulloso de tener en su empresa una persona como yo. Sí, pero ¿y qué? Muchas gracias por eso. Sí. Pero ¿y yo qué? Ganando el mínimo. Sí. Ahora, ojo con pero esto. Bueno. Pero hay lo siguiente, Pepo. Los periodistas, como en el caso de ustedes, que hicieron historia, escribieron realmente las páginas doradas del periodismo en nuestro departamento, la misma situación. Yo hice algunos artículos, unas crónicas en Vanguardia con el caso de Fabiola Rueda, ¿se acuerda el atleta? ¿Cómo no? Cuando decía tiene una fortuna de latas, porque tenía trofeos y medallas de todo lo que ganaba, pero no tenía una casa, tenía un rancho de tabla y papel allá en la entrada del barrio Santander. Y le decía yo a las autoridades, por favor, ella no necesita más trofeos, no necesita más medallas, ella necesita que le colaboremos, y fue cuando hicimos una campaña y la dotamos de casa. Y luego con otros, porque realmente se quedaba en fortuna de latas. Hoy ya los deportistas, por fortuna, ganan sus premios, tienen su pensión por parte del Estado, lo que no pasa con la prensa. Hay 5 o 6 colegas que ya pasaron de los 70 años y todavía deben seguir trabajando porque todavía les faltan aún semanas para poderse pensionar. Me hace usted recordar a la poetisa mexicana Ana María Rabaté, aquella que escribió ese poema universal que dice: en vida, hermano, en vida. Sí. Y eso es lo que estamos reclamando, que en vida se les tenga en cuenta. Mire, hay un intelectual de la talla de Carlos Martínez Rojas, sí, claro, que infortunadamente está atravesando momentos difíciles en su salud. La mejor voz noticiosa de Colombia. Exacto. Bueno, entonces, por Dios... bueno, no de nombre por susceptibilidad, lo que decíamos, sí. Porque no falta aquel egoísta que diga, que usted fue allá a decir cosas que no eran verdad. En fin. Entonces no quiero un problema, yo ya no quito problemas. Yo lo que quiero es que no se desconozca la trayectoria. Una persona, por ejemplo, que no es periodista, es médico, o fue médico porque ya está retirado, pero estuvo vinculado el doctor Hernando Abril. El doctor Hernando Pero él Abril también tenía que algo que ver con los medios de comunicación, claro, con nosotros, con la música. O sea, el buen comentarista, buen melómano consumado. Sí. También situación Bueno, crítica. entonces, es que aquí necesitaríamos muchos minutos, muchas horas para escudriñar y para denunciar y para tratar de convencer a quienes pueden hacer algo en favor del personal que estamos hablando, que hagan algo en vida, hermano, en vida. Este es un mensaje, por ejemplo, para nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar. Su hermano pues está inclusive impulsando esa ley que cojea en el Congreso para devolver el estatus, la dignidad a la prensa. Yo creo que algo se puede hacer desde la gobernación de Santander, doctor Mauricio, por nuestros periodistas que se están muriendo realmente, abandonados, sin la atención, sin la seguridad.
Y por supuesto también a los alcaldes, particularmente el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, que aquí lo dijo hace 8 días. Él quiere realmente volver a Bucaramanga al estatus que le corresponde. Entonces yo pienso que son esas autoridades de los entes territoriales quienes pueden atender este clamor que hace Pepo, lo hacemos nosotros, los hacen uno que otro colega porque no siente la presencia estatal. Para terminar, aquí tengo estas fotos que 3 grandes colegas que hicieron famosa la AAA. Sí, yo me acuerdo, sí. Comenzaba el periodismo, Álvaro Fonseca Cornejo, que se inclinaba mucho más por la parte administrativa, como quiera, que terminó siendo gerente de Caracol en Bucaramanga, gerente igualmente en Cali, en Manizales, un hombre prestante de la cadena radial, José Antonio Churio. Álvaro Antonio, la mejor voz del ciclismo colombiano. Momentos inolvidables nos ofreció el negro grande de Colombia. Y por otro lado, pues don Abelardo Navarro. Mire, esta foto, que es la de hace 50 y algo de años, 55 años. Imagínense, mire, Álvaro Fonseca Cornejo, bueno, ahí más, Álvaro, en el medio está José Antonio Churio, y aquí don Abelardo Navarro nuestro, cómo ha cambiado. Y esta foto es precisamente hace 2 años, de nuevo ya, los 3 baluartes que hicieron historia, la AAA, la famosa AAA, Abelardo Navarro, José Antonio Churio y Álvaro Fonseca Cornejo, verdaderos maestros del periodismo nuestro. Un momento para recordar. Nos alegra mucho, Abelardo, haber compartido con usted. Ojalá tuviéramos más minutos, pero gracias por todo ese empuje, gracias por ese calor y ese amor que profesa por los colegas. Todos debiéramos seguir esa huella, ese camino, porque realmente los colegas necesitan de nuestra presencia. Gracias, Carlos Julio. Para todos, amigos de Oro Noticias, Dios les bendiga, Dios les pague y mil gracias por esta inyección de vida. Y estas son las celebraciones, como le decía Héctor Gómez Caballero, otro gran colega, ya retirado en sus cuarteles de invierno en Zapatoca, que decía, hoy 9 de febrero, ¿qué fiesta podemos celebrar? Deberíamos celebrar por un cabo año realmente, porque cada año que pasa, el periodismo nuestro, el periodismo colombiano, se degrada. Y como todos los domingos, para el cierre, los dejamos con las notas picantes del avispero y nosotros los esperamos mañana lunes, cuando estaremos en punto de las 7:30 de la noche. Feliz descanso y un saludo a todos los colegas en esta fecha, hoy 9 de febrero, Día del Periodismo en Colombia. En las malas o en las buenas, feliz día.